¿eh? Vale, perfecto. Pues bienvenido, muchas gracias, doctor Carlos González, por estar esta tarde con nosotros. Bueno, es compartir este rato a ver si sirve esta conversación a alguien de ayuda, ¿no? Eso espero. Como estaba comentando la gente que se estaba uniendo, bien, les decía que es el doctor Carlos González, reumatólogo en el Hospital Quirón Salud de A Coruña, y que también realizas consulta online desde, que podían buscar información, si no lo digo mal, en www.carlosreumatólogo.com. Carlosreumatólogo.com, con eso sirve. Perfecto. Y bueno, también podéis seguir el contenido de Carlos en Carlos Reumatólogo en Instagram. Bien, muchas gracias por estar aquí. Queríamos hablar contigo sobre las comorbilidades en las enfermedades autoinmunes, un poco. Quizá podríamos empezar introduciendo qué son, ¿no?, las que entendemos por una comorbilidad y qué tipos de comorbilidades encontramos. En general, se puede distinguir entre secuelas de la enfermedad y otras enfermedades que se asocian con las enfermedades autoinmunes. Aquí hay dos cosas distintas. Las enfermedades autoinmunes, entre ellas se agrupan, como por ejemplo el hipotiroidismo, la alteración inmune del tiroides con el lupus o con la artritis reumatoide. Y luego, además, en las enfermedades, no solo en las autoinmunes, en las inflamatorias también, hay una serie de enfermedades asociadas, como puede ser la hipertensión, la obesidad, el síndrome metabólico. Cualquiera de las dos es una distinción un poco semántica, ¿no?, en que es comorbilidad o no. Pero hay muchas. Bien. ¿Y nos podrías decir, por tu experiencia, dentro de las enfermedades autoinmunes, cuáles podrían ser las más frecuentes? No sé si hay algunas que se ven más que otras o si en general alguna es más predominante. Pues sí, mira, lo más normal en las enfermedades autoinmunes y autoinmunes es, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, polimiositis, enfermedad mixta del tejido conectivo, artritis reumatoide, es decir, las enfermedades que tienen anticuerpos, síndrome de Sjögren. Lo más frecuente probablemente como enfermedad autoinmune asociada es la alteración del tiroides y también el síndrome seco. El síndrome seco no solo el síndrome seco primario, el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren acompaña a la artritis reumatoide, acompaña al lupus, acompaña a la esclerodermia, un tanto por ciento muy alto que casi siempre supera el 20-25% de los enfermos. Y esto se sabe y es muy conocido. Pero tanto las enfermedades autoinmunes como las enfermedades inflamatorias, bien por la propia enfermedad, bien por otras razones, pues es muy frecuente ser hipertensos. También tiene que ver a veces con los fármacos que se usan, como el tener que haber usado corticoides durante mucho tiempo. La obesidad es muy frecuente y hay que entender la obesidad como una enfermedad en sí misma, no como que tengas hambre. Esto es muy importante, es un debate muy en boga en este momento. El hígado graso, que es muy frecuente en todo el mundo, pero en las enfermedades inflamatorias y autoinmunes más. El síndrome metabólico, que incluye todo esto y aparte la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus. Todo esto hace que en las enfermedades autoinmunes e inflamatorias el riesgo cardiovascular sea muy alto. Y en un momento en el que para muchas enfermedades tenemos fármacos que funcionan muy bien, tenemos que usarlos cuanto antes para reducir la carga inflamatoria desde el principio, para que no exista este riesgo cardiovascular, para intentar que los pacientes no sean hipertensos, no sean obesos, porque no solo la calidad de vida, sino la cantidad de vida, los años que se viven,
están limitados por la patología cardiovascular que todo el mundo tiene, pero los pacientes con enfermedades autoinmunes más todavía. Y una duda, con esto que comentabas de la obesidad, ¿se debe por alguna alteración metabólica directamente de los fármacos, quizá por asociado a algún tipo de ansiedad o depresión que también pueda causar Eso es el curso de la enfermedad? una muy buena pregunta, porque hemos hablado hasta ahora de comorbilidades físicas, pero no hemos hablado de otras cosas que son muy importantes y es el trauma psicológico de tener una enfermedad crónica. Y esto ya va mucho más allá de que sea autoinmune o no. Detrás de muchas personas con obesidad hay alteraciones que tienen que ver con la ansiedad casi siempre. La ansiedad es algo bastante frecuente, no solo en las enfermedades autoinmunes, en el mundo también. Y una de las razones, efectivamente, es la ansiedad que causa el tener una enfermedad crónica y el que no se pueda solucionar, o el que no esté bien tratada, o el que uno considere que no esté bien tratada, y tener que enfrentar la vida desde una edad joven con una enfermedad crónica, que no es nada fácil. Esa es una razón. En otros pacientes, y esto pasa mucho en la psoriasis y en la artritis psoriásica, probablemente tiene que ver con genes que se asocian con la enfermedad también, teniendo en cuenta además que los pacientes con artritis psoriásica tienen un tanto por ciento de diagnósticos tanto de ansiedad como de depresión muy, muy altos. Y luego en los pacientes con enfermedades autoinmunes más allá de la artritis reumatoide, como el lupus y en general conectivopatías y vasculitis, como tenemos más o menos fármacos para usar efectivos, la carga de corticosteroides que han tenido que usar durante su vida, que engordan, ha sido muy, muy alta, y la cantidad de personas que los fármacos les han inducido obesidad, diabetes y síndrome metabólico por los fármacos que usamos, pues también es alta. O sea que hay muchas razones para esto. Vale, ahora comentando esto, ¿no? También de las comorbilidades más psicológicas, más allá de las físicas, no sé ahora si es una pregunta un poco extraña, pero ¿se sabe si hay más incidencia de comorbilidades físicas o psicológicas? ¿Me repites, por favor, que no te he entendido? Sí, que si son más frecuentes o no sé, quizá no se sabe, pero si hay más comorbilidades físicas o más psicológicas asociadas, o quizá más Hay o las dos, menos. porque, a ver, sumar unas y otras es muy complejo y depende un poco de cada enfermedad y cada estudio, ¿no? Pero si volvemos a la artritis psoriásica, los estudios hay que tener en cuenta que estos estudios se hacen sobre las historias clínicas de los enfermos. En general no son estudios que se hacen solo para esto. Pues podríamos decir que un diagnóstico de ansiedad existe en el 40% de las personas con artritis psoriásica, y un diagnóstico de depresión entre el 25 y el 30% de pacientes con artritis psoriásica y la antigua espondilitis anquilosante, ahora espondiloartritis. Son unos tantos por ciento muy altos. Pero si vamos a la hipertensión arterial, pues la hipertensión arterial está presente también en el 30-40% de los pacientes con enfermedades autoinmunes o inflamatorias. La diabetes mellitus en más del 12%, que es muy alto. Entonces, no importa tanto saber si importan más unas que otras, porque también es muy difícil diferenciar entre si la ansiedad y la depresión o la fatiga tienen que ver directamente, son psicológicas, o tienen que ver también con la enfermedad. Esto es algo que no sabemos. Hay una interacción muy importante entre el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino, que hace muy difícil que sepamos diferenciar qué es una cosa y qué es otra. Yo estoy seguro de que un paciente con una enfermedad cogido a tiempo y consiguiendo la remisión de la enfermedad a tiempo,
y que el paciente pueda hacer una vida normal, seguro que es más difícil que pueda tener ansiedad o depresión. Yo estoy seguro de eso. Lo que no lo excluye del todo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que todos los pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunes va a tener no solo su enfermedad base, sino que va a tener o puede tener un conjunto de enfermedades, y el sistema sanitario tiene que tener un sistema para atender esta necesidad. Esta es la idea. Que el especialista tiene que ser no uno, sino que tiene que ser un grupo de especialistas que cuiden a los enfermos con enfermedades autoinmunes. Sí, ahora iba a ir un poco por aquí, ¿no? De que si esto se abordaba únicamente en la consulta del reumatólogo o si se necesitaba de otros profesionales, también para ligarlo con el tema de la multidisciplinariedad. No sé. Pues depende mucho del ambiente en el que estemos y en el hospital que sea, ¿no? Porque desgraciadamente los recursos sanitarios son escasos, por mucho que nos peleemos, y siempre serán escasos porque siempre digamos en términos muy económicos, que la demanda supera a la oferta. Pero hay formas de organizarse que no requieren más dinero, sino que requieren que el sistema trabaje de forma distinta. Eso quiere decir que nos agrupemos los superespecialistas en un lado y en otro, que no suele costar más dinero, pero cambiar las estructuras o cómo funcionan o los sistemas de trabajo también es bastante difícil. Y quisiera poner el ejemplo de un grupo que yo he llevado durante 4 años, que es el CEIMI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que llevamos enfermedades, o llevábamos, que yo ya no estoy allí, llevábamos enfermedades inflamatorias y autoinmunes de reuma, de digestivo y de derma, en este caso tratado solo con terapias biológicas, pero esto es expandible a todo el mundo. Y entonces no solo colaborábamos médicos de digestivo, de derma y de reuma, que tenemos muchas enfermedades en común, sino que además teníamos una persona que se dedicaba a la nutrición por la obesidad, personas de obesidad, hipertensión, etcétera, porque era de endocrino, una persona de medicina preventiva que se encargaba de las vacunas por las terapias biológicas, y tenemos también un grupo de psicólogos y un psiquiatra que nos ayudaba, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las personas que pueden cubrir las necesidades de comorbilidad más frecuentes, independientemente de que se puedan juntar otros o no. Vale. Y esto normalmente porque, claro, comentas, ¿no?, que, por ejemplo, antes formas parte de este grupo que sí que estaba organizado, pero en un hospital normalmente digamos que esa estructura no existe, existen algunos hospitales y otros no, para saber, bueno, que la gente sepa cómo está esto realmente estructurado a la hora de ir Vale. a la consulta. Lo más frecuente es que no exista en ningún sitio. O sea, Vale. y esto es así, lo siento, pero esto es así. Lo que sí que se organiza de momento, y esto es a iniciativa de los médicos de los diferentes servicios, lo que sí que se organiza es consultas de, por ejemplo, derma-reuma, digestivo-reuma, por las enfermedades, y por ejemplo en el lupus es muy frecuente tener reuniones de reumatólogos con nefrólogos, internistas con nefrólogos, que tienen más que ver con las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Un médico de hospital puede ver entre 15 y 20 pacientes al día, no le da tiempo ni sabe, por ejemplo, a manejar el colesterol alto, a manejar la obesidad, a manejar la hipertensión de sus enfermos, porque casi nunca sabe, tiene que aprender a hacerlo porque no forma parte de su especialidad, y luego porque le requeriría mucho más tiempo para cada paciente, y entonces no podría haber tantos enfermos. Y esto se deja en general en manos de atención primaria, pero fuera del ámbito de la reumatología no se entiende
que el mismo hecho de tener una enfermedad inflamatoria es un factor de riesgo cardiovascular. Y tampoco se contempla en las guías de riesgo cardiovascular prácticamente en ninguna de las habituales que se suele manejar. Entonces es algo que hay que desarrollar, que es difícil, que hay directivos que están a favor, directivos que hay en contra, y en este momento en el cual las asociaciones de pacientes tienen mucha más influencia en los hospitales que la que tenían, por ejemplo, hace 5 años, y en general en el Sistema Nacional de Salud, es una buena idea que esto se intente presionar desde las asociaciones de enfermos a los directivos de los hospitales, que son los que tienen que encargarse de organizar una atención de este estilo. Vale. O sea que digamos que por ahora es algo no es una realidad, ¿no? Es algo por lo que hay que pelear. Vale. ¿Y hay alguna proyección de que bueno, como dices, hay debate, ¿no? Aún que unos sí, otros no, o sea que aún no está claro hacia dónde va. ¿O crees que necesidad, hay una necesidad de sí, hacerlo. Y hay cosas que son más difíciles que otras. Por ejemplo, los psicólogos dentro del Sistema Nacional de Salud son escasos. Fuera también. En este momento, desde el COVID, es muy difícil encontrar un psicólogo, ya sea dentro del Sistema Nacional de Salud o fuera. Las asociaciones de enfermos hacen una labor fantástica porque tienen psicólogos asociados que ofrecen los servicios de los psicólogos a los enfermos que están asociados, y es difícil tenerlos dentro del sistema, pero es más fácil reconvertir un endocrino para que se especialice un día o dos a la semana en enfermos con enfermedades inflamatorias o autoinmunes. Pero convencer es muy difícil y se convence haciendo presión. Por eso digo sí, que las asociaciones de pacientes, sí. que ahora muchos de los hospitales las tienen en cuenta y se reúnen con ellas, pues son importantes. Sí, bueno, al final no sería como la voz del colectivo que está realmente afectado y le da más validez. Bueno, esperemos que presionando poco a poco se consiga esto, aunque bueno, ya sabemos que es complicado porque al final es reestructurar, reorganizar una estructura que está establecida de una forma y tiene que ser un proceso complejo, pero sí que a nivel de los pacientes creo que sí que sería mucho más eficiente, ¿no? De poder en la misma consulta o al menos ya hablando, que los médicos ya se hayan comunicado entre sí, ¿no? O al menos el mismo día. Es decir, tú puedes tener en vez de una consulta hoy con el reuma o con el internista y una consulta con el endocrino o el de nutrición dentro de un mes, y entonces quién te pide los análisis, quién no, hay que hacerlo de forma coordinada y hacerlo todo el mismo día, ¿no? Si tienes 2 consultas, tienes que hacerlas el mismo día. O sea, mejorar la gestión de las consultas externas. Que hay que tener en cuenta que un hospital grande, que todos nos gusta ir a un hospital grande que tenga muchas cosas y resonancias y demás, un hospital es muy grande, es muy difícil de manejar, y se tiene mucho más en cuenta por parte de los gestores la parte de las camas y la parte de la cirugía que las consultas externas, que es, digamos, una parte pequeñita dentro de un hospital, por lo menos para la mentalidad de los gestores. Pero quería también romper una lanza a favor de que los pacientes tienen que ser dueños de su enfermedad y de sus cosas, en el sentido de que tiene que haber una formación bien buscada, bien desde el Sistema Nacional de Salud, bien desde el mismo paciente, de que el paciente se tiene que empoderar, tiene que saber qué enfermedad tiene, lo que le puede pasar, y hay muchas cosas que se trata de tener calidad de vida, de tener hábitos de vida saludables,
y que puede formar parte de la propia iniciativa de los enfermos. También ser conscientes para buscar ayuda. Sí, mira, justamente en el anterior directo hablábamos con el doctor Álvaro García, que también es reumatólogo, sobre el empoderamiento, sí, el empoderamiento de los pacientes, ¿no? Que parece que cada vez más los pacientes están cogiendo un poco más las riendas, ¿no? También hay más información de las ventajas que tiene o beneficios del ejercicio, de la alimentación. Y que al final es el paciente el que es responsable, ¿no?, de la enfermedad, aunque el médico le pueda asesorar y ayudar. Hay una ventaja y un inconveniente en esto. A mí me vienen muchos pacientes que me dicen frases del estilo de es que ya sé que no debo, pero es que he mirado en internet. Pues claro que hay que mirar internet, porque tú tienes que tener una fuente de información. No es culpa tuya que la fuente de información que tienes no sea fidedigna. Si para ninguna cosa lo hay, para estas cosas menos. Y las cosas de nutrición pues están muy manipuladas por cosas de ventas. Las cosas que se ven en internet se ve lo peor de lo peor, porque las personas que van bien no se molestan en reflejarlo en internet, porque no tiene sentido, porque están en otra cosa, pero hay que tener curiosidad para luego poder preguntar. Y una persona que tiene interés en formarse y en saber de su enfermedad, para mí como médico es mucho más fácil explicarle lo que pasa, porque me va a entender muchísimo mejor porque lo ha mirado. Prefiero eso a alguien que me diga, lo que usted diga, doctor, eso no es. Las decisiones se toman de forma conjunta, siempre y cuando el paciente sepa de qué estamos hablando. Y muchas veces que la decisión de un cambio de fármaco, de tomar un fármaco o no, no depende solo de la decisión objetiva del médico con la enfermedad, depende del paciente también, porque hay que tener en cuenta no solo los posibles beneficios, sino también los posibles efectos adversos. Entonces hay que, digamos, negociarlo. Hay cosas que quizá no se puedan negociar, ¿no? Pero hay otras muchas que sí. Y eso forma parte del acto médico. Comentan por aquí que hay algunos médicos que les molesta que los pacientes tengan su propio criterio. Lo sé, pero estamos en un momento en el que ya está bien de que los médicos sean los padres de todo, digamos, y que manden mucho, pero hay cosas que se pueden negociar. Hay cosas, vamos, que se pueden negociar en el sentido de que se puede elegir entre una serie de cosas. Hay veces que sí y hay veces que no. Pues cuando se puede, pues hay que hacerlo, porque el que convive con la enfermedad es el paciente, no es el médico. Sí, supongo un punto medio, ¿no? Entre tampoco cuestionar según qué al médico, que al final puede ser, o sea, al final es el experto en la enfermedad, ¿no? Y claro, nos podemos volver al extremo contrario que existe, que es personas que se plantean, bueno, esto ya tiene que ver sobre todo con la desconfianza, ¿no? Con cada uno. Hay personas que son más desconfiadas con otras y evidentemente nos encontramos también con el extremo contrario, las personas que dudan de todo, ¿no? Pero bueno, siempre hay un punto intermedio. Sí, pero está claro, ¿no?, que al final como más te informes y, bueno, que siempre lo digo que es muy peligroso lo del internet porque por un lado, o sea, estamos un poco infoxicados, ¿no? Hay información, pero hay que saber discernir entre qué es lo que es fiable, lo que no, o incluso que dentro de una misma enfermedad puede ser que eso que estás leyendo es cierto, pero no es algo que a ti te afecte de la misma manera que le puede afectar a otro, ¿no? Y saber también desgranar, o sea, coger la información, formarte en ese sentido, que con eso va muy bien, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones, que ahí te dan información que sabes que puede ser, o directamente al médico, ¿no? Consultarle, ¿dónde puedo buscar información? Claro. Hay muchos recursos que el médico o la enfermera, otra de las figuras que es muy importante y que ya empieza a ser frecuente, aunque todavía faltan muchos sitios, es la enfermera de práctica avanzada. La enfermera de
de práctica avanzada como apoyo al reumatólogo es muy importante porque ayuda mucho al enfermo, es la que más sabe de recursos, no solo recursos de dar al enfermo, sino recursos en el ambiente del hospital donde está o recursos dentro del área de salud donde está. Entonces, muchas veces la información la centraliza o quien la distribuye es la enfermera, y en este momento hay muchas asociaciones, no de pacientes, sino que hay muchas asociaciones de médicos que tienen una parte que se dedica a los enfermos. Esto pasa, por ejemplo, con la Sociedad Española de Reumatología, que tiene una parte que se dedica a información a los enfermos, que publica cosas que están bien. La Asociación Americana de Reumatología, la ACR, la American College of Rheumatology, tiene una parte para pacientes que además está en español también. Probablemente esas sean las dos fuentes más sencillas de encontrar y más fiables. Perfecto. Para ir acabando, si parece, comento un par de preguntas que nos han dejado y luego concluimos algunas ideas que hemos ido sacando del directo. Nos han preguntado si la gota se cura. La gota se cura. Pues hay pacientes que se curan y otros que no. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de una gota que se cura es una persona de edad media que se ha pasado una época de su vida comiendo y bebiendo mucho y de repente un día tiene un ataque de gota. Entonces va al médico y bueno, tiene un ataque de gota y la decisión al tener solo un ataque de gota es, bueno, no te voy a tratar del ácido úrico toda la vida si solo has tenido un ataque de gota. Ponte a dieta, esta es la dieta, esto es lo que pasa que sube el ácido úrico y esto es lo que no. Hay muchos pacientes que bajan de peso, no vuelven a tener el ácido úrico alto y se ha arreglado. Luego hay otros que no, bien sea porque no son capaces de bajar el ácido úrico con dieta, bien sea porque su gota es genética, que hay un tanto por ciento no desdeñable de enfermos que tienen gota genética. Pero hay medicación para usar que se puede usar durante muchos años que hacen que no se tengan ataques de gota con la medicación. Entonces, digamos que es el mismo concepto que en las enfermedades inflamatorias o autoinmunes de remisión de la enfermedad con fármacos. Vale. Ahora, mira, justo han preguntado también si el INSS está informado de la situación actual de las enfermedades autoinmunes, porque no las valoran como incapacitantes. Bueno, digamos que el INSS no forma parte de la parte médica del asunto, sino que forma parte de lo del trabajo, ¿no? Y en este momento hay una pelea en desarrollo sobre qué es incapacitante o no. En este momento están viendo si es necesario que personas con determinadas enfermedades se tienen que jubilar a los 67 años o a la edad que toque, o se tienen que jubilar antes, pero yo creo que hace falta una adaptación muy grande del INSS. Es una opinión personal, pero hay muchas cosas que efectivamente no entienden. Hay que tener en cuenta otra cosa también, que es que los médicos que hacemos los médicos que hacemos clínica todos los días, que vemos pacientes con enfermedades inflamatorias o autoinmunes, no estamos formados en valoración del daño corporal o valoración para el INSS. Entonces, muchas veces nos piden informes para el INSS que en realidad no sabemos hacer porque eso no lo sabemos valorar. Y eso, pues, Vale. hay un problema entre digamos, los dos ministerios, el de Sanidad y el Trabajo.
Vale, vale. Y no sé si hay tiempo para una última pregunta o es que no queremos tampoco robarte mucho tiempo porque Adelante. nos hemos pasado un poco. Esa es un poco específica, que nos han preguntado también cómo sobrellevar la fibromialgia con la enfermedad de Behçet teniendo un trastorno ansioso depresivo también anterior. Pues No sé si es muy específico quizá. fácil no es. No, primero, hay que conseguir que la enfermedad de Behçet esté en remisión, que a veces no es fácil. Una vez sometida a remisión la enfermedad de Behçet o a la vez, hay que enfrentarse con el problema de la ansiedad, que eso requiere muchas veces fármacos y requiere terapia psicológica, que es difícil en el Sistema Nacional de Salud, porque en realidad una terapia psicológica para la ansiedad significa una hora de terapia a la semana o cada 15 días. Mm. Y es indistinguible la fibromialgia asociada a la ansiedad o no, y lo que sí que sabemos de la fibromialgia, mejor llamada ahora síndrome de sensibilización central, que la fibromialgia empieza a ser un poco peyorativo, es que no tenemos Ujú. ningún tratamiento que funcione de verdad. Entonces, a veces no se usan fármacos porque no merece la pena, porque dan más efectos secundarios que efectivos pueden ser, y pues es difícil de llevar, efectivamente. Vale, perfecto, pues muchas gracias por responder a estas preguntas que ha dado tiempo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que haya quedado sin responder, si no, cuando colguemos el directo, que va a quedar grabado, ya os intentamos dar respuesta. Y nada, darle las gracias, doctor Carlos González, por estar aquí este rato, por aportarnos una visión más desde el reumatólogo, ¿no? Desde dentro del hospital sobre cómo funciona la comunicación entre los diferentes médicos y también por la información que nos has dado sobre las comorbilidades, que espero que haya sido de ayuda para alguien. Y nada, que quien nos haya podido conectar, como he dicho, podéis ver la grabación, que la colgaremos supongo que hoy o mañana. Muy bien, muchas gracias. Cuando queráis, Perfecto. estoy aquí. Buenas Muchas tardes. gracias. Que tengáis buenas tardes. Adiós.